Era un hombre de poder, poseía fábricas, propiedades y vivía en una antigua mansión en Savannah, donde cada árbol del jardín parecía inclinar sus ramas ante él. La gente lo respetaba por su determinación, por su impecable reputación, por su capacidad de cumplir su palabra. Algunos le temían, pero todos sabían una cosa: para sus hijas, él no era solo un padre, era una fortaleza. Eran su orgullo, lo único que despertaba en él la ternura que ocultaba al mundo. Cuando una nueva empleada de limpieza llamada Laura llegó a la casa, sintió casi de inmediato una vaga sensación de inquietud. No parecía sospechosa, al contrario, era callada, casi imperceptible, demasiado silenciosa, demasiado cansada. Pero en su mirada, si lograbas atraparla por un segundo, se podía leer una historia. No solo una desgracia, un pasado con el que vivía como con una enfermedad, sin esperanza de cura. Trabajaba de forma impecable, sin llamar la atención, incluso con un exceso de esmero. Las criadas murmuraban que por las noches se quedaba en las habitaciones de las niñas, aunque ella decía que solo estaba revisando. Y entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Las niñas decían que, de noche, alguien se sentaba junto a sus camas, cantando nanas desconocidas. Suaves, antiguas, como de otro tiempo. La seguridad no veía nada, las cámaras estaban limpias. La casa permanecía en silencio, pero debajo de él había un zumbido de tensión. Un día, él regresó a casa antes de lo previsto. Sus pasos en el pasillo eran apagados por las alfombras. Como siempre. Subió las escaleras y, al pasar junto al cuarto de las niñas, escuchó una voz. No alarmante, no aterradora, cálida, suave, casi olvidada. Abrió la puerta ligeramente. Laura estaba sentada en el suelo, en la penumbra. La hija mayor la abrazaba por el cuello. La menor le sostenía la mano. Ella contaba una historia, sencilla, pero no de las que se leen en los libros. Era una historia que solo una madre podría contar. Las palabras eran casi un susurro, las entonaciones estaban llenas de un amor que no se puede fingir. Él se quedó inmóvil. Y de repente todo se volvió claro. No de inmediato. No de forma racional, no a su manera de hombre. Sino de algo más profundo. Instinto. Con un corazón que creía muerto para tales revelaciones. A la mañana siguiente ordenó una investigación. Sin publicidad, en silencio, usando sus contactos. Archivos, registros antiguos, un abogado olvidado. El rompecabezas empezó a encajar. Y ahí estaba ella. Laura. La misma mujer con la que estuvo en su juventud. Cuando aún podía elegir no con la cabeza, sino con el corazón. Se fue cuando su familia lo presionó. Cuando su padre dijo, ella no es para ti. Le creyó. Rompió todo. Ella dio a luz. Él la rechazó. Luego vinieron los juicios, los abogados y, finalmente, la custodia oficial en sus manos. Dinero, poder, todo estaba de su lado. Ella desapareció. Como si hubiera muerto para este mundo. Y ahora había vuelto. No por venganza. No con reproches. Solo, para estar allí. Aunque fuera un poco. Aunque fuera en la sombra. Aunque fuera como empleada doméstica. Ahora la veía de otra forma. No como a una sirvienta. No como a un problema. Sino como a la madre de sus hijas. Como a la mujer cuya vida él arruinó una vez y que, a pesar de todo, seguía siendo capaz de amar. Las niñas se sentían atraídas por ella, con esa intuición sincera que solo tienen los niños. Ellas no conocían la verdad, pero la sentían. Una conexión que no se puede ocultar. Una sangre que no se puede engañar. No sabía cómo arreglarlo. Pero,
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que debía intentarlo. Desde ese día, todo cambió. Laura ya no se escondía. Él la sentó a su lado en la cena. Bajo la mirada asombrada de las demás criadas. La presentó a la familia. En silencio, sin explicaciones. Solo dejó claro que ahora era parte de esa casa. No perfecta. Rota, pero verdadera. La que debía haber estado allí desde hacía mucho. Y las niñas rieron. Ambas. De verdad. Y por primera vez en muchos años, en esa casa se escuchó no el eco del vacío, sino la voz de la familia. Suave, vulnerable, pero viva. ¡Qué historia tan increíble! Queridos amigos, si les gustó el video, denle un me gusta y suscríbanse al canal, aún queda mucho más por descubrir.